contarle brevemente, para terminar, las mejores novelas de Casas Encantadas. ¿Por qué? Porque leer es fácil para nosotros, para todo el mundo, y nos encanta saber de Casas Encantadas, ¿a poco no? Y la verdad es que en cuestiones de terror, los libros dan más miedo que las películas normalmente. Así léanse La Maldición, léanse lo que seas, da más miedo el libro que la película. It, por ejemplo. Y bueno, aquí ya vemos cómo se dan las claves que se repiten a lo largo de toda la historia en las narraciones y novelas de Casas Encantadas. Y se nos dan 3 puntos. Una casa que se vende o alquila a un precio demasiado barata. Ruidos y manifestaciones extrañas por la noche. Un fantasma que se aparece a sus habitantes para exigir un descanso o reivindicar algún pendiente. Si ustedes se encuentran del fantasma, se acuerdan del fantasma de Canterville, ahí el fantasma de Canterville estaba barato el castillito. Había ruidos de cadenas, había una mancha de sangre o de supuesta sangre que no se quería borrar, o más bien la limpiaban, se borraba y al otro día amanecía igual, la limpiaban, se borraba y al otro día amanecía igual. Y está el fantasma de Canterville, que se aparece ante la dama joven de la casa para pedir ayuda. En realidad no pide ayuda de primeras solamente quiere que le regresen su casa, porque es un fantasma arisco y quiere que todos se vayan. Porque además es en el viejo continente y son unos pinches americanos modernistas los que llegan ahí a joder, ¿no? Está muy divertida, es una parodia, en realidad es una parodia a las casas embrujadas. Por ejemplo, esta mancha de sangre que les digo, el fantasma la volvió a poner al otro día. No es que pues estuviera embrujada o algo y siempre estuviera ahí, pero de pronto se le acaba con qué ponerla y tiene que buscar y encuentra pintura, y entonces a veces la pintura se acaba y entonces la mancha ya es de otra tonalidad, ¿no? Es una cosa muy extraña y divertida. Les recomiendo El fantasma de Canterville, yo amo esa historia. Y bueno, estos leitmotivs de los que hablamos, estos 3 puntos, han sufrido infinitas variaciones y cambios de perspectiva, sobre todo cuando se superaron los anclajes del terror gótico, como por ejemplo con Lovecraft. Los cuentos sobre casas encantadas ganaron un poquito en originalidad, pero muy poquito, porque si se salen de la casa embrujada, pues ya no son cuentos de casas embrujadas. La primera recomendación es El castillo de Otranto de Horace Walpole. Ya toda la mayoría hemos leído o escuchado hablar del castillo de Otranto. Es el libro fundacional de la novela gótica de terror y es el antepasado de todas las historias de casas encantadas, modernas al menos. Entonces transcurre en un castillo que no deja de ser una casa. Y esta novela fue una pesadilla que el autor tuvo. No aparecen espectros ni fantasmas, pero el escenario del castillo, tal y como Lovecraft lo dice en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, está plagado de sucesos paranormales que crean una atmósfera de terror sobrenatural, por lo que podemos considerar este libro como el antepasado lejano de novelas de casas encantadas. Luego está La puerta abierta de Margaret Oliphant. Este me gusta. Son narraciones clásicas sobre casas de terror con una historia de espectros, fantasmas y apariciones. Un coronel regresa con su familia a la aldea escocesa de Brentwood y descubre en las cercanías de su nuevo hogar los restos de una antigua mansión de la que lo único que queda es la puerta, a través de la cual en las noches de invierno se oyen lamentos y súplicas de una voz fantasmal. Oh, ¿qué pasará? No les cuento nada más que la sinopsis para ver si se les antoja alguna. La caída de la casa Usher de Poe, súper conocida también, es un relato clásico sobre mansiones malditas que insinúan la atmósfera sobrenatural, que no llegan a mostrar realmente nada, solo lo dejan así en veremos, en insinuación.
pero la casa se convierte en un personaje más de la narración. Está La muerte de Usher, de Robert McCammon. McCammon toma a la familia Usher de Poe y le da continuidad hasta nuestros días, convertidos en herederos de un emporio de la industria armamentística, pero que siguen conservando una maldición cuyo secreto se oculta en esa casona que es la antigua mansión familiar. No les puedo decir nada más porque, tíos, es spoilearles la caída de la casa Usher. Casa deshabitada de Charlotte Riddle. Esta historia nos lleva ya a la época victoriana, nos habla de una casa misteriosa en que es River Hall, y empieza de hecho como una novela cómica. Hay muchos giros chuscos, pero poco a poco va apareciendo el misterio, porque el misterio es una de las cosas básicas en una historia de casa de embrujadas, el por qué está embrujada, algo tan sencillo, ¿no? Que desencadena toda una seguidilla de acciones y de cosas que encontramos en las novelas. El fantasma de Canterville, ¡yay! Les spoileé la mitad de la obra, ¡yay! Eso, en realidad no, nada más les dije muy poquito. Pero sí, léanla, por favor, es buenísima. Se mueren de risa en la campiña inglesa, ¿no? Es buenísima. El fantasma se llama Sir Simon de Canterville. Me encanta. Otra vuelta de tuerca de Henry James. Ya he hablado de otra vuelta de tuerca, entonces no lo voy a repetir. Solo si les voy a decir que es buenísima. El misterio de Roxford Hall de John Harwood. Este es en Londres a finales del siglo XIX. Un joven hereda una mansión sin saber que eso la convertirá, una joven, sin saber que eso la convertirá en protagonista de una historia sobre casas tenebrosas, puesto que su herencia, la mansión de Roxford Hall, no puedo pronunciarlo, Roxford Hall, es una casa maldita. Ay, no he leído Roxford Hall. Raxford Hall. Está difícil, a ver, inténtenlo ustedes. Raxford Hall. En fin. La casa en el confín de la tierra, esa sí la he leído. Es de William Hope Hodgson. Dentro de las casas de misterio de la literatura destaca la extraña mansión que también fue mencionada por Lovecraft en su ensayo. Es cierto que es una novela muy original y que aborda el tema de la casa encantada de forma distinta, puesto que lo único que está maldito es la casa es su localización, que parece lindar con el extremo de otras realidades plagadas de monstruos y seres extraños. Y entonces se aleja del clásico imaginario del fantasma en la casa. La casa de los siete tejados de Nathaniel Hawthorne. Esta está bonita. Es una de las casas embrujadas de Estados Unidos y se encuadra también dentro de la novela gótica. Esta historia cuenta la vida de una familia acaudalada. Voy a hacer una pausa porque la mayoría de estas historias son de familias acaudaladas, porque las casas son enormes casonas, increíbles, bellísimas y súper tétricas. Bueno, sí, nos cuenta la historia de una familia acaudalada de Nueva York, no, de Nueva Inglaterra, pues lo mismo, por ahí están, y de su mansión. Esta mansión está inspirada en una de las casas embrujadas en Estados Unidos reales. Es un edificio de Salem que era propiedad de la familia del autor, y ahí tuvieron lugar algunos de los episodios de la famosa Casa de Brujas que se dio en 1692. Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe. Ahora, la señora Radcliffe está muy ninguneada por la gente, por la gente de la época sobre todo. Decían que si leías a la señora Radcliffe es que seguro eras mujer, porque solo las mujeres leían a la señora Radcliffe. Yo creo que sí está muy echada a menos.
pero tiene cosas muy interesantes. Ok, a lo mejor no buscó destacar ni crear otra forma de narración ni nada de esto, pero sus anécdotas son muy buenas y los mejores bestsellers o los bestsellers más bestsellers normalmente se fundan o se aferran a su anécdota para salir adelante. Entonces no sé por qué está tan ninguneada la señora Radcliffe. Pero bueno, los misterios de Udolfo. Una joven francesa, Emily St. Aubert, queda huérfana y es enviada a vivir al siniestro castillo Udolfo, vivienda de su tío político. Una vez allí será consciente de los fantasmas que hay en la casa y decidirá investigar el origen del misterio. Tenemos también La mujer de negro de Susan Hill. Eh, Ya La mujer de negro seguramente la han visto muchos, es una película donde sale Harry Potter, no siendo Harry Potter y teniendo un hijo, pero sale Daniel Radcliffe. Y bueno, una casa siniestra en una isla rodeada de marismas insanas y neblinosas oculta la trágica historia de la mujer de negro. Susan Hill rinde un homenaje a la tradición del cuento gótico de fantasma inglés con esta magnífica novela. Si ya vieron la película, la verdad, creo que la película es buena, creo que es buena, pero la novela sí te saca sustos. El ocupante de Sarah Waters. Las casas tenebrosas en la literatura han dado para mucho. El siguiente título de esta lista de novelas de casas encantadas nos lleva a Hundred's Hall, una casa familiar durante la posguerra de Inglaterra, habitada por los Ayres. El doctor Faraday deberá acudir a esta casa de terror para atender a una criada que ha sufrido una crisis nerviosa debido a todas las cosas paranormales que están sucediendo. Entonces, el ocupante de Sarah Waters también lo voy a anotar yo porque no lo he leído. Y miren que me gustan las novelas de terror y de misterio. Y busco luego así en el Times y cosas los más vendidos y aparecen. O en Goodreads también buscas en la sección de terror paranormal o terror sobrenatural, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí te salen un montón de novelas y ya te lees las mejor clasificadas que estén en español, porque aunque puedo leerlas en inglés, sí, la verdad que prefiero ahorrarme el esfuerzo y busco las cosas que están en español. Tenemos el Hotel Encantado de Wilkie Collins. Es un hotel en Venecia con una habitación, la número 14, en la que a los inquilinos les resulta muy complicado conciliar el sueño porque empiezan a tener visiones y, no sé, a oír ruidos y cosas, y entonces hay que descubrir el misterio tras esa habitación. La casa de campo mágica de James Herbert fue un bestseller de las novelas de terror. Nos cuenta la historia de una pareja de artistas que decide mudarse a la campiña inglesa, pero pues serán acosados no solo por fenómenos sobrenaturales, sino por una secta. Y bueno, uno diría, ¿por qué te mudas a la campiña inglesa? Que no has visto películas, que no has leído libros. Pero la verdad, si me quieren regalar una casa en la campiña inglesa, yo tampoco me molesto en decir que no. Cuando el círculo se cierra de Peter Straub. Dentro de las casas con historias misteriosas tenemos esta novela, Cuando el círculo se cierra, en la que el fantasma enfurecido de una niña se las hará pasar, no sé, terrible, a Julia Lofting, una divorciada. La casa intenta empezar en la mansión londinense de Lichter's Place. Es una mansión londinense en no sé cómo se dice en español, Leicester Place, donde esta divorciada intenta empezar una nueva vida y pues le sale mal, ¿no? Porque está el fantasma de una niña. Y cuando una niña está enojada y emberrinchada, y peor aún es un fantasma, muchas cosas pueden pasar.
Tenemos El fantasma de la mansión Gear de Charles William Bale. Es una novela de finales del 19 en donde un papel importante lo toma el espiritismo. Paul Henley tendrá que investigar el misterio de una casa encantada antigua en la región de Virginia. Hechizo de James Herbert. James Herbert ya ha salido 2 veces, ¿no? David Ash es un parapsicólogo acostumbrado a enfrentarse a casas paranormales para desenmascarar los fraudes, pero encontrará en Edbrook una casa endemoniada que le va a plantar cara y durante 3 noches tendrá que enfrentarse a diferentes fenómenos que desafiarán su escepticismo. Esta también me gustaría leerla porque me sonó a Scooby-Doo, ¿no? Quieren enfrentarse a lo paranormal para desenmascarar el fraude. Tenemos La bella que saluda, de David Onions, David Cebollas, que, bueno, así se apellida el hombre, David Onions. Esta novela ha sido candidata a la mejor novela de fantasmas inglesa. Órale, no la he leído. Y narra la historia de un escritor que se muda a una destartalada casa para poder terminar su obra en paz, y allí comenzará a sentir una presencia femenina. Esta historia de casas embrujadas ha sido publicada en castellano dentro del libro Antología Universal del Relato Fantástico de la editorial Atalanta. Hay que buscarlo. Si saben cuánto cuesta, por ahí me dicen. La casa infernal de Richard Matheson. Este libro tiene una versión cinematográfica muy buena, pero como siempre digo, el libro está muy bueno. Richard Matheson tocó casi todos los tópicos de la literatura de terror y las novelas de casas encantadas no fueron la excepción. Stephen King, de hecho, ha catalogado esta como una de las mejores novelas de casas embrujadas de la historia, así que a leerla. Nazareth Hill, de Ramsey Campbell. Campbell escribe que una niña, Amy, tiene una horrible visión el día que visita con su padre el que será su próximo hogar, la mansión abandonada de Nazareth. Pero finalmente este suceso es enterrado por las brumas de la memoria de su niñez y años más tarde pasa a habitar esa mansión, ahora reconvertida en un edificio de apartamentos. ¿Qué sucederá con la pobre Amy? El apartamento 16 de Adam Neville. Cada vez que digo Neville me acuerdo de Neville Longbottom. Niña Harry Potter, ni modo. La acción de esta novela, el departamento Neville, nos traslada a Barrington House, un bloque de pisos londinense en el que hay un apartamento que nadie ha ocupado durante 50 años. ¿Qué pasará cuando la heredera del inmueble venga de Estados Unidos para reclamar su herencia? La sinopsis es muy parecida a la anterior, al Nazareth Hill. Pero es lo que les digo, pues en realidad no pueden abrirse tanto, porque si se abren más ya no es una novela de casas encantadas. La habitación de Naomi, de Jonathan Aycliffe. En esta novela presencias sobrenaturales infestan la casa de un profesor de Cambridge, concretamente la habitación en la que fue descuartizada su hija Naomi. ¡Wow! Que empieza dura, ¿no? Después sigue La llamada de la sangre de Poppy Bright. No sé si ya, bueno, no sé si ya he hablado de La llamada de la sangre, pero en fin, un ilustrador de cómics, único superviviente del suicidio colectivo de su familia, se muda a la mansión embrujada de sus antepasados en Carolina del Norte, donde tendrá que descubrir el misterio que le aguarda. Tenemos Casa Tomada de Julio Cortázar. Unos hermanos viven en una casa que durante generaciones perteneció a su familia y poco a poco van notando que algo se va apoderando de diferentes partes de la casa hasta prácticamente expulsarlos de la misma.
La maldición de Hill House ya vi. La historia del doctor Montage, un antropólogo, quiere investigar en la mansión de Hill House porque tiene fama de encantada. Entonces invita a dos personas que son sensibles ante estos sucesos a que vayan a Hill House para ver si despiertan algo, si ocurre algo. A mí me parece una muy buena historia de miedo. También tenemos El Resplandor de Stephen King. El Resplandor es un clásico de casas embrujadas. En este caso es otra vez un hotel. Eh, son... Stephen King, de hecho, sufrió de varias cosas así como embrujadas, de varios sucesos raros en el Hotel Overlook, que es un hotel famoso por estar embrujado, y de estas vivencias es de donde sacó sus ideas para el hotel este de su no, el hotel real se llamaba el Hotel Stanley, eso. Y de ahí sacó su inspiración para el Hotel Overlook. Sí, estaba tratando de acordarme cuál era el Stanley o el Overlook, pero en fin, son los mismos al final. Están Los escarabajos vuelan al atardecer de María Gripe, no que tenga gripe, así se apellida. Y bueno, unos niños descubren que la quinta Zelanderschen esconde un secreto y no desaprovechan la oportunidad que les da un trabajo para regar las plantas en esa hacienda. Mientras las personas propietarias están fuera, ellos intentarán desentrañar el misterio. Y este es un magnífico ejemplo de casas embrujadas de la literatura juvenil. Está a caballo entre los libros de Enid Blyton y las novelas de detectives, entonces tiene estos elementos como de ir descubriendo, de ir adentrándose en las ruinas, en las cosas perdidas y obviamente en la casa fantasmagórica. También tenemos La puerta de Audrey de Sarah Lagan. Esta es la fórmula que viene repitiéndose en todas las casas de terror, claro. Pero esta vez aplicada a un departamento difícil de alquilar en Nueva York. Audrey Lucas se verá en la necesidad de rentar esta casa. Ahí se va a ir enfrentando a un montón de problemas que le van a ir comiendo un poco a poco su cordura, ¿no? Le van a ir comiendo el coco. Entonces sí, La puerta de Audrey, muy recomendada. Las paredes del miedo, esta no la he leído, vamos a ver, dice una original antología que se centra en los lugares, más en los lugares que en las personas, ampliando el concepto de casa encantada a cabinas telefónicas, internados y otros edificios malditos. Bueno, aquí ya hablamos de que una casa embrujada no propiamente se refiere a una casa en donde se viva, sino que puede ser algún edificio o algún lugar cerrado, pues. Las moradas del terror, esta tampoco la he leído, pero ya vi que es otra antología. Eh, en lugar de novelas de casas encantadas, aquí hay una recopilación de 14 relatos de casas embrujadas escritos por autores de terror galardonados, algunos de los cuales se han visto ya en esta lista como Ramsey Campbell. La casa de hojas, que ya recomendé también. Es una novela de casas encantadas que tiene una subtrama que te va a hacerte preguntar por qué, por qué la pusieron ahí. Pero bueno, en general está bastante buena. Cuando el fotoperiodista Will Davidson se traslada a una casa de campo, él y su familia descubren que la casa tiene una anomalía arquitectónica imposible que desafía la física y el concepto de las 4 dimensiones. Aquí vive el horror de Jay Anson. Esta es la casa que les digo que... la casa. El libro que les digo que en realidad pagaron la familia Lutz, pero bueno. Jay Anson nos narra de forma novelada las experiencias que tuvo la familia Lutz en los años 70 en la casa embrujada más famosa de Estados Unidos, la casa de Amityville, que incluso llegó a ser investigada por el matrimonio de parapsicólogos más famoso de la época, Ed y Lorraine Warren. A esos me refería hace rato.
de la que se habla a menudo en programas de miedo, ¿no? Y bueno, los... ¿Cuántas novelas son, tío? Ya estamos llegando al final. Los sueños en la casa de la bruja es un relato de uno de los principales relatos de la imaginería del reino de Tulu, del universo de Lovecraft, pues, en donde este mismo autor consigue hacer una doble pirueta, conecta las antiguas tradiciones de la brujería con sus mitos de Tulu, ¿no? Con sus mitos de los primigenios. Esto es un relato innovador dentro del género de casas encantadas, pues nos presenta una casa en la que suceden cosas sobrenaturales, por lo que se trata de una casa maldita, pero la naturaleza de la maldición se aleja del cuento del fantasma en busca de venganza o de redención. Un estudiante de la Universidad de Miskatonic, porque es Lovecraft siempre tiene que haber alguien de la Universidad de Miskatonic, alquila una habitación en una antigua casa de la ciudad de Arkham, que actualmente es una fonda, pero en tiempos de las brujas de Salem, una localidad cercana, perteneció a la famosa bruja Kessia Mason. Lo que pocos saben es que esta bruja no murió gracias a sus conocimientos de magia otorgados por oscuras deidades como Nyarlathotep, que le permitieron viajar a otras dimensiones más allá de las 4 de nuestra realidad, a través de los ángulos. De hecho, es muy interesante si hablamos del terror de Lovecraft porque él dice que los ángulos es justo el lugar en donde se crean los portales. Entonces, por eso, si estás en tu cuarto acostado y de pronto ves que una sombra cruza de ángulo a ángulo o sale de un ángulo, ¿no? Nunca sale del medio o de una circunferencia, no, sale de un ángulo. ¿Por qué? Porque es el lugar de los portales. En general son varias recomendaciones de Lovecraft, todas son parecidas las historias, está El miedo que acecha, La casa habitada y El caso de Charles Dexter Ward. De esta novela corta hay una casa maldita, la del antepasado del protagonista que se llama Joseph Corwin, que en los sótanos de su granja realizó experimentos innombrables que hicieron que sus vecinos al final decidieran entrar en ella para acabar con aquellas prácticas. De nuevo, Lovecraft usa las casas como cajas que guardan misterios terribles, un horror indescriptible que a menudo está vinculado más a lo orgánico y tangible que a las entidades espirituales, aunque sus monstruos no son menos aterradores. El terror de Lovecraft juega con aquello que no puede ser nombrado. Siempre te dice, era un color que nunca se había visto y que te vuelve loco al verlo porque no cabe en tu cabeza que eso exista, ¿no? O era un ser innombrable, no sé, juega con lo ignoto, con lo desconocido, con lo que no se puede saber y por tanto no se puede describir. Entonces el terror de Lovecraft es así como punto y aparte. Este es el final del recuento de las novelas de Casas Encantadas. Ya hablamos de lugares embrujados, no solo del mundo, también hablamos de lugares embrujados en la Ciudad de México. Ayer, como les digo, hablamos de Orizaba, Jalapa, Boca del Río y Veracruz. Así que si ustedes saben de en sus lugares de origen, no sé, de alguna casa encantada, los jalapeños ilustres que luego ven por aquí estos videitos, si saben de una casa encantada allá en Jalapa, pues cuenten, ¿no? Comenten. Luego dicen que ahí en el museo que está ahí en el centro, se me olvidó, en el que está por el Cristo, dicen que ahí también se escuchan cosas en la noche. ¿Quién sabe? No sé, son edificios muy viejitos. También mi gente de Poza Rica y que me diga qué casas embrujadas hay por allá, porque no tengo ni idea si hay alguien de más lejos. Adelante, déjenlo en los comentarios y yo ya me voy. Gracias por verme. Ya saben que hoy estoy como más hacia abajo, porque pues salí del hospital, entonces ando toda dopada.
Pero bueno, pásenla bonita. Chao, chao.